Señor, te bendecimos por el don que nos has dado de tener como Padre protector al mismo Padre protector de la Sagrada Familia. Danos, Señor, poder hoy celebrar este misterio de amor, este misterio de predestinación, este misterio de salvación que es el corazón amantísimo de San José. Que a todos concédenos poder perseverar en este camino de consagración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, Maestro de oración. Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Bueno, pues nada, vamos a ver un poquito. Lo que les voy a presentar es una lectura que ya tenía tiempo hecha y que, bueno, la he retomado con ocasión de esta invitación que me habéis hecho. No sé si conocéis el libro Tras las huellas de José, icono del Padre y guardián del arca. Es de un sacerdote. Esto corresponde a una tesis doctoral que se defendió en la Universidad Pontificia de Salamanca hace unos años y que, bueno, tiene, sobre todo, ofrece una visión original y para mí muy auténtica de lo que es la castidad de San José, de lo que es, él dice que él es el primer eunuco por el reino de los cielos. De hecho, dice que cuando Jesús en el Evangelio dice que hay eunucos que nacen así del seno de su madre, otros que los hacen los hombres, y otros que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos, Jesús estaba pensando en su padre, estaba pensando en San José, porque realmente él vivió esta experiencia de ser virginizado por María. Los autores dicen que San José fue virginizado por la mirada de la Virgen María. Otros dicen que es incluso al revés, que fue San José el que virginizó a la Virgen María. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que Dios lo virginizó a los dos, y esto abre un panorama completamente diferente a lo que se suele ver. De hecho, lo que vamos a ver un poquito es una traducción distinta a la traducción habitual que se hace de, digamos, el drama interno de San José cuando aparece que su prometida, que la mujer con la que se había desposado, está esperando una criatura por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sabemos que habitualmente se traduce que estando prometida en matrimonio, la madre de Jesús, María, antes de convivir ellos, fue hallada encinta, estando encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo justo y no queriendo denunciar, tuvo intención de repudiarla
en secreto o a ocultas, ¿no? Es la traducción habitual. Él dice que se podía traducir, hace esta hipótesis y con fundamento lingüístico importante, en que su marido, José, como era justo y no quería desvelar el misterio, en vez de denunciar, tenía que ver con denunciar, sino desvelar el misterio, resolvió no repudiarla, sino alejarse de ella en secreto. Esto es una traducción distinta a la que se hace habitualmente y que está unida pues a lo que él llama la hipótesis del temor reverencial por el cual San José quiso apartarse de la Virgen María. No porque dudase de su inocencia, ese es el punto, ni porque de algún modo quisiera él aparecer como un hombre simplemente bueno, sino porque realmente ante la obra de Dios, San José se quedó también, de algún modo, se llenó de estupor. Suele pasar cuando Dios pasa por nuestras vidas, ¿no? Bien, entonces, sobre este examen de lo que es el estado de ánimo de San José, cuando recibió de Dios la orden de acoger a María en su casa, hay tres teorías fundamentales de cómo interpretar este estado de ánimo de San José. La primera es la hipótesis de la duda, que es la más tradicional. Después de la visitación de María a su prima Santa Isabel, José se enteró de que estaba encinta. Como el niño no era de él y no sabía más, sospechó que su esposa le había sido infiel. Esta es la, digamos, hipótesis más corriente. Pero como era justo y no quería dar publicidad al hecho, se dispuso a entregarle en privado el libelo, el acta de divorcio o de repudio. Bien, esta teoría se apoya en que el patriarca San José era justo según la idea de justicia del Antiguo Testamento, en la cual quien es justo el que observa la Torá, el que es fiel observante de la ley de Moisés. Sabemos que en la ley de Moisés aparecía una condena muy severa a el delito de adulterio, sobre todo por parte de la mujer, e incluso eso se extendía a la mujer que había sido desposada, aunque aún no hubiera convivencia, ¿no? Bien, pero en realidad esta hipótesis en realidad es criticada por este autor. Dice, resulta insostenible, ya que hace a José un formalista que guarda la letra de la ley. Y de hecho la piedad cristiana popular, en su sentido de fiel, en sus fidei, siempre se ha resistido a aceptarla, apoyándose en un triple argumento. Primero, considera como una ofensa que José, hombre prudente, y la prudencia, prudentísimo, hombre prudente, adornado con los dones del Espíritu Santo, tratase a María como una adúltera. Segundo, se estima como absurdo e impensable el caso de violación, sería otra hipótesis, ya que la providencia divina la había cubierto con su sombra desde un principio. De la misma manera que defendió al niño de las manos de Herodes, hubiera defendido a la madre de las manos de los hombres. Y tercero, cree que el abandono de María hubiera sido escandaloso antes quienes ignoraban las causas de la conducta de José. En realidad podía ser ocasión de que se pensase que José había tenido relaciones ilícitas con su prometida y luego la había abandonado a su suerte. Pero la mayor inconsistencia de esta interpretación está en el hecho de que implica
un conflicto en el alma de José que no tiene apoyo ni dato objetivo en el texto de San Mateo. En realidad, el profeta Oseas ya fue invitado por Dios a perdonar a su mujer o novia infiel. Y por tanto, en el supuesto caso de haber dudado, el camino del perdón hubiera sido el más idóneo para el justo San José, pues sin duda alguna él estaba más cerca de Dios que incluso que Oseas. Por esto, un hombre sabio y prudente hubiera pedido a María una explicación antes de juzgarla y exponerla a la vergüenza pública. Porque aquí lo que va a decir es que, en realidad, el ángel no es el que revela a San José en la concepción virginal de Jesús, sino que había sido la Virgen María quien se lo había dicho antes que el ángel. Y por tanto, lo que aparece en San José no es una duda sobre la inocencia de María, sino que es una duda sobre cuál era su misión ante ese niño, porque no se consideraba digno. Él también tenía esa humildad tan profunda que le llevaba a tener un conflicto interior, ¿no? Es lo que será la tercera hipótesis que veremos. Entonces descartamos la primera hipótesis. San José no pensó nunca mal de la Virgen María, el hombre prudentísimo. La segunda hipótesis es la de la bondad. Se dice que es verdad, José se abstuvo de un juicio precipitado, nunca dudó de que María fuera inocente, por tanto su justicia más bien tiene que ver con la compasión y la clemencia. Sería, José sigue ignorando la concepción virginal, es lo que se supone en esta segunda hipótesis. No sabe qué pensar cuando ve o se entera que María está encinta. Y dijo que va a nacer no es suyo, pero tampoco puede creer en la culpabilidad de su mujer. Por eso suspende todo juicio al respecto e intenta divorciarse secretamente. Bien, esta segunda hipótesis tampoco aclara la decisión de José de separarse de María para evitar su difamación. Pues es evidente que la separación, aunque fuese en secreto, no podía evitar las habladurías en una aldea donde todo el mundo se conoce. Pronto o más tarde, lo acaecido saldría a la luz. Si el embarazo durante el tiempo de los desposorios no estaba bien visto, mucho peor hubiera sido el honor de María, para el honor de María, la ruptura. En definitiva, esas dos hipótesis reducen el misterio de la concepción virginal a un problema psicológico. Ponen a José ante el dilema de si María es adúltera o es inocente, pero no es este el punto focal de la revelación del ángel, sino el papel central que José ha de desempeñar una vez que haya recibido en su casa a su esposa. Esta es la tercera hipótesis que vamos a ver. La hipótesis del temor reverencial. Ya Eusebio de Cesarea, un autor del siglo IV, y San Efrén, famoso cantor de la Virgen María, no sé si conocéis las poesías de San Efrén, son preciosas, un autor sirio del siglo IV, ha encontrado, actualmente hay autores como León Dufour, también famoso, que tienen esta tercera hipótesis, ¿no? Han dado un paso más, interpretando el término de justo en un sentido distinto al jurídico. Se sostiene, por un lado, que San José es justo porque no ha querido apropiarse de una descendencia que venía de Dios y que no era suya. No ha querido sobreactuar, sino que se ha quedado a la espera de que Dios le indicase cómo actuar. Y por otro, que debió conocer la intervención milagrosa del Espíritu Santo en María y por humildad se decidió a separarse de ella.
cuando se dice que resultó que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, dicho conocimiento por parte de José pudo ser por una revelación divina directa o por una iniciativa personal de María. Pero ella, cuando el ángel habla con él, no da una información sobre un misterio que José ya conocía, sino que le encomienda la misión de hacerse cargo del niño a pesar de su maternidad divina, de su paternidad divina. El ángel en realidad no informa, San José ya lo sabía, sino que confirma oficialmente la concepción virginal. En esta perspectiva, la finalidad del mensaje del ángel es otra, es clarificar qué papel le correspondía a San José en la Sagrada Familia. Da una orden y la apoya, repitiendo lo que ya sabe. Sería pues este mandato de acoger a María lo que resuelve su crisis. Por esto, la separación que él planeaba no es debida a la duda